es la que se está prevaleciendo. Ahora, ¿cuál será entonces la atracción que tienen estos, bueno, ya menciona parte de, pero estos diputados que se están sumando a las filas de FSN con tanta facilidad? Hoy precisamente un artículo de Prensa Libre habla sobre los ofrecimientos o de que están siendo seducidos realmente por sumarse a las filas de FSN Nación. Están señalando ofrecimientos para poder incidir, por ejemplo, en nombramientos de las gobernaturas. ¿Usted ha escuchado algo de esto? Se escuchan corrillos que eso es digamos, el canje, ¿verdad? Las gobernaciones, controlar los consejos de desarrollo y otros. Pero aun cuando no fuera cierto, digamos, el canje, de todos modos, el cálculo personal de algunos diputados distritales es que estar del lado del gobierno y votar del lado del gobierno les va a facilitar la vida, digamos, de intermediación con su electorado, trayendo obra, trayendo bolsas solidarias o esas bolsas seguras que les dicen, etcétera. Entonces, claro, el clientelismo pervive porque es el mecanismo usado tradicionalmente para conseguir votos o asegurar los votos. En ese sentido, digamos, puede ser una cuestión de doble vía, de parte del que se suma al partido de gobierno, como también del gobierno ofreciendo lo que se puede dar. ¿Usted personalmente ha recibido algún tipo de ofrecimiento? No, ninguno en absoluto, gracias a Dios. Perfecto, bueno, vamos a ver entonces este escenario. ¿Qué cree usted que podría pasar? ¿Podría complicar entonces esta situación, el avance de la agenda legislativa, que al final de cuentas es lo que le interesa a los guatemaltecos, que no se reviva un 2015, por ejemplo, donde el Congreso realmente no avanza en bien del país? Exacto, porque digamos los grandes consensos con los que este Congreso arrancó para impulsar leyes y cambios rápidos que venía viniendo con éxito, es posible que ahora se ralentice, digamos, la agenda legislativa y que después de Semana Santa tengamos entrampamiento debido a la polarización interna. Toca entonces a las bancadas pequeñas lograr una articulación que permita, digamos, empujar los cambios que el país necesita, como la ley electoral y entre otros. Y precisamente la ley electoral y de partidos políticos que precisamente va a regresar ya en unos días, ¿no?, al Pleno Legislativo. Está previsto que regrese al Pleno el 14 de febrero. Hay ya anuncios, ¿verdad?, que se han filtrado de que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad dice que es inconstitucional la reelección indefinida o prohibir la reelección indefinida a cargos de elección popular, pero hay que seguir haciendo la lucha en cuanto a cómo desincentivar que los diputados eternos acudan al financiamiento público, no al financiamiento, pero digamos a los recursos públicos para mantenerse en el poder. Perfecto, bueno, Álvaro Velázquez, diputado de la bancada Convergencia, gracias por habernos acompañado esta mañana y darnos entonces su punto de vista del escenario que se está viviendo dentro del Congreso de la República. Bueno, ya escuchamos entonces el transfugismo que sigue preocupando, el traslado de distintos diputados a las filas del FSN, dicen, están logrando crecer la bancada, están logrando quizá tener ese poder en el legislativo a la vieja política, algo que habían dicho que no se haría, y esto, como mencionamos, preocupa a analistas y a otros diputados porque podría significar un estancamiento en la agenda legislativa, algo que obviamente no beneficia a Guatemala. Vamos a seguir con más. Así es, hablando de este tema, precisamente los diputados tránsfugas y que ahora enarbolan la bandera oficialista son la manzana de la discordia entre el gobierno y la bancada oficial. El vicemandatario arremetió contra los diputados del partido por haber regresado a las prácticas de la vieja política que tanto criticaron. Esto evidencia la fractura que ya empieza a existir entre el binomio presidencial y los diputados. El vicepresidente Jafet Cabrera sostiene que la bancada oficial traicionó a Jimmy Morales y tomó decisiones que dañan la imagen del oficialismo. El no a la vieja política que tanto abanderó durante la campaña se le restriega en la cara al recién estrenado gobierno. Creemos que se tomaron decisiones que verdaderamente dañan la imagen, porque el señor presidente fue muy claro en decir que no se iba a aceptar tránsfugas. Esa es una de las cosas que yo le dejaría a la población guatemalteca, que no haya reelección en los diputados, que no se acepte el transfugismo, y nosotros estamos platicando o dialogando con el señor presidente para que esta situación que se dio en consulta con el señor presidente se retome y se aclare la posición
de ambas partes, del partido y de nosotros como gobernantes. Ahora es la población la que tiene que presionar porque FCN retome el camino, piensa el vicegobernante. Mientras eso sucede, el gobierno no se quedará cruzado de brazos. Tiene que darse ese acercamiento porque no podemos trabajar aislados del partido, porque fue el partido que nos llevó a ocupar los cargos que ostentamos. Sigo insistiendo que es una mala comunicación, sigo insistiendo que fue un error craso de los diputados del Congreso. Creo que la población está cansada de este tipo de política, del transfugismo. Es una irresponsabilidad entonces de una bancada tan pequeña que no va a mejorar con tener 19 diputados. Aseguró que buscará limpiar la imagen del oficialismo, aunque eso implique convocar al comité ejecutivo y depurar al propio partido. Esa falta de comunicación con los congresistas definitivamente nos ha dado un traspiés porque creemos pues de que la población debe retomar la confianza y no era de esta forma de poder retomar esa confianza. Así de que vamos a estar dialogando con la bancada del FCN Nación para que no se sigan cometiendo esos errores. Hay que juntar al comité ejecutivo del partido e iniciar ese proceso de tal vez depuración de lo que sucedió y que realmente pues tengan diputados que sí correspondan a una ética y a una moral demostrada. La amenaza es latente para los diputados que se rebelan a las promesas que lo llevaron al poder y le advierten al Ejecutivo que respeten la independencia de poderes y a la bancada. La política sin moral es cuestionada en el gobierno de turno por la expectativa que generó durante la campaña. Precisamente las promesas podrían convertirse en el verdadero talón de Aquiles de la gestión del presidente Jimmy Morales al adoptar en menos de un mes las viejas prácticas de las políticas tradicionales, según el análisis del experto Edgar Gutiérrez. La esencia del referente moral ve un analista político en los primeros días de la administración de Jimmy Morales, quien junto a su primer círculo, incluida la bancada del FCN, que adoptaron las malas prácticas políticas criticadas en la campaña, que frente a toda previsión los llevó al poder. Lo que la gente estaba buscando era que esta política vaciada de contenido, convertida en un mercado donde se intercambian favores, cargos, dinero, plazas, a eso se le pusiera un término desde la presidencia y que eso se reflejara coherentemente en el Congreso, y eso no ha ocurrido. El quehacer político que necesita un referente moral sigue ausente, y esa es la gran renuncia que ha hecho el presidente. Ha ganado varios diputados y puede que tenga dentro de poco la segunda bancada más grande del Congreso, pero eso jamás le va a compensar la pérdida de apoyo, de credibilidad, de confianza que depositó la gente en el presidente. Al viejo estilo de la política, Gutiérrez ve poca habilidad para manejar los asuntos políticos y, más grave, la ausencia de un liderazgo a lo interno de la estructura del partido que gobierna. No es que se esté recuperando la capacidad de gestión del Estado, al contrario, se ven equivocaciones, se ven novatadas por todos lados, pero con el viejo estilo de hacer política. Vamos ahora a las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país. Nos trasladamos hacia el occidente para conocer la portada de El Quetzalteco y vemos entonces ahí mujer adolescente, muere adolescente al caer de pick-up. Vemos ahí en las noticias que aparecen tanto de Guatemala como el mundo, puede encontrarlas en El Quetzalteco. En más noticias, a continuación veremos un relato sorprendente que tiene su origen en el departamento de Sololá. En ese lugar una casa se incendió, en el interior se encontraban niños. Uno de ellos, de tan solo 6 años, decidió en su inocencia salvar a sus otros 3 hermanitos. Pese a que la vivienda se destruyó en su totalidad, gracias al valor del menor no se reportaron pérdidas humanas. El siniestro de la vivienda se registró en el caserío San Isidro de la cabecera departamental de Sololá, donde Eduardo Pococtín, de 6 años de edad, salvó a sus 3 hermanitos, sacándolos de una ventana al ver que su vivienda se consumía en llamas. Se nos informó de que se encontraban 2 niños en el interior de la vivienda. Al llegar al lugar pudimos comprobar que el niño de 6 años de edad, Eduardo Poc Acalón, rescató a un bebé. Cuando el pequeño que vio que ya estaba el incendio, él sacó a sus hermanitos, sacó al bebé cargado y lo llevó en el camino, y los otros 2 pequeños iban atrás de él.
cuatro niños estaban ahí atrapados ahí en la casa, ahí adentro del cuarto. Me asusté, llevé un pantalón y una chamarra, luego saqué al bebé, es lo que expresaba el menor, logrando evacuar a sus hermanos al momento de que su vivienda estaba en llamas. $37,000 quetzales fue valorado el siniestro registrado en dicha aldea. Pop, entonces, un niño de tan solo 6 años que rescató a sus 3 hermanitos de un fatal incendio. Continuamos con más. Así es, tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestras calles como siempre. Alberto Cardona está monitoreando los sucesos de esta jornada desde muy temprano y nos informa de lo que está ocurriendo. Alberto, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Alberto, nuevamente. Por favor, te escuchamos. Información sin duda de última hora. Gracias, compañeros, nuevamente muy buenos días. Pues hace pocos instantes elementos de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 16, acaban de capturar a un supuesto pandillero responsable de haber atacado una unidad del servicio urbano en la colonia La Florida. A mi lado se encuentra el comisario Galvez Borja, quien nos va a conocer pues más detalles sobre esta importante captura de este pandillero. Sí, muy buenos días a toda la audiencia, pues solo para informar, ¿verdad? Que lamentablemente el día de hoy pues tuvimos un ataque a un bus y pues la reacción inmediata de lo que son las fuerzas policiales, ¿verdad? Asimismo, el día de hoy pues amanecimos con varios operativos de impacto a nivel de lo que es la comisaría 16, ¿verdad? Y a raíz de eso pues un élite que teníamos en el área de La Florida pues fue que él reaccionó de inmediato y se logró la captura del señor Brandon Luis Martín García, 19 años, que se presentó responsable de haber atentado contra el piloto de la unidad 73, ¿verdad? Que se dirige de Tierra Nueva hacia esa de La Florida. Asimismo, resultó herido también el señor Gilberto Antonio Barrios Valladares, que supuestamente es el de 56 años, que es el piloto de la unidad. Asimismo, otra persona que ingresó al IX, que es el señor Celso Joel Lima Juárez, de 19 años, de quien pues estamos investigando que posiblemente también sea como parte de la misma, ¿verdad? Comisario, ¿se ha determinado de qué pandilla es esta persona? Fíjese que hasta el momento pues por la información que se tiene pues no identifica directamente a ninguna pandilla, vaya que los tatuajes que tiene pues no son directamente identificativos de alguna mara, ¿va? Se le decomisa un revólver. Es afirmativo, yo creo que pues se presume que sea el presunto responsable, ya que también se le incautó un arma de juego tipo revólver, lo mismo pues tiene en el interior del cilindro los cartuchos percutados, ¿no? Estos productos